Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, infectología, parasitología y medicina forense políticas. Saludos, gracias a todos por estar acá. Como todas las noches, les habla Daniel Lara Farías. Bienvenidos a una nueva emisión, como todos los días de lunes a viernes, a las 8 de la noche, una nueva emisión en estreno, sábado y domingos más fuera de orden, pero a las 12 del mediodía siempre, hora de Venezuela. Gracias por estar aquí. Gracias también a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos, permitiendo que quienes están en Venezuela padeciendo el peor internet del mundo tengan más opciones para informarse, para escuchar otras opiniones y, por supuesto, para formarse su propia opinión. En nombre de ellos, gracias por el apoyo. Gracias también porque este apoyo me permite, con el costo de un café al mes que me estás brindando, seguir teniendo estos contenidos en las plataformas gratuitas de Facebook y YouTube, para que quienes están en Venezuela, los venezolanos regados por el mundo, tengan gratuitamente estos contenidos. Gracias por ayudarme a hacer esta labor. Hay algo que considero cierto cuando me pongo a evaluar esta desgracia llamada socialismo del siglo XXI. Y se trata de la fórmula que el socialismo del siglo XXI utiliza para apoderarse de las sociedades. He dicho que el socialismo del siglo XXI es como el COVID. El socialismo del siglo XXI ataca a una sociedad así como el COVID ataca a un organismo. Es un virus que tiene, ya de por sí genera unos síntomas, pero que además de eso busca las comorbilidades que tiene el cuerpo en el cual se aloja para, a través de dichas comorbilidades, atacar al organismo completo y generar muertes. Eso hace el socialismo del siglo XXI con las sociedades. El socialismo del siglo XXI entra en el sistema político y a partir de ese momento empieza a buscar las comorbilidades que tiene esa sociedad. No solamente son socialistas, pero como son del siglo XXI y quieren acabar más rápido con la sociedad, busca cuáles son las taras, los antivalores, los problemas que tiene esa sociedad y los exacerba para, al momento de exacerbar esos problemas, convertir al país en el que se alojaron en un infierno donde todo el mundo se está peleando contra todo el mundo, donde nadie descansa ni un momento de la política, donde la política invade todas las esferas de la vida pública y privada, se te mete hasta en la casa, se te mete hasta en la alcoba, se te mete hasta en la cama. Y de alguna manera empieza todo ese proceso de descomposición del organismo en el cual entra. Bueno, lo que termina ocurriendo es una cosa espantosa. Eso hace el socialismo del siglo XXI, que es un COVID político. Y tiene variantes. Podríamos decir que el virus principal fue el castrismo. Del castrismo se sacó una cepa que fue modificada por científicos sociales, políticos, delincuentes e inescrupulosos españoles en el famoso centro de estudios CEPS, donde estaban entre otros Monedero y Bestringue y la rata de Pablo Iglesias y todos estos personajes. Y empezaron a crear, ya con Chávez en el poder, la versión necesaria del socialismo para que Chávez hiciera o tuviese algo que vender, pero que además permitiera la expansión, que fuese un modelo expansivo, cuya expansión se iba a financiar con el dinero del petróleo venezolano, cuando en la época estábamos a más de $100 por el barril. Bueno, y eso ocurrió. Cuando usted ve de qué manera llega el socialismo del siglo XXI a cada país, se da cuenta de que en cada país es una variante distinta.
En cada país, cuando usted revisa lo que es el socialismo del siglo XXI, en Brasil se diferencia con el de Chile, se diferencia del de Nicaragua, se diferencia de el de Bolivia, del de Ecuador o del de México. Se diferencian en las cosas que hacen, en las formas, más no en el fondo, porque en el fondo hacen lo mismo, se meten dentro de la sociedad, buscan las comorbilidades, exacerban los problemas que la sociedad tiene y convierten a esa sociedad en un infierno en el que mientras la sociedad está entretenida en esa vorágine de problemas internos, la hegemonía política va avanzando, va arrasando todo lo que hay hasta que se queda con el país completo, por el tiempo que los dejen y que les permitan. Si revisamos bien, eso fue lo que ocurrió en Bolivia, por ejemplo. Eso fue lo que ocurrió en Nicaragua, lo que ocurre en Nicaragua. ¿Qué es lo que pasa? Que cada país, como tienen problemas distintos, lo que exacerban es otra cosa. ¿Qué se exacerbó en Bolivia? El tema indigenista. Unas reivindicaciones indigenistas que en realidad son fundamentalmente racistas, porque no buscan reivindicar al aborigen nativo de la región, sino que buscan convertir en delito el no ser indígena. Es lo mismo o algo parecido lo que se hace en el caso de la variante nicaragüense. En Nicaragua, lo que se exacerbaron fueron estos problemas entre el que tiene y el que no tiene, el terrateniente, el empresario. En el caso brasileño, todo este tema, por ejemplo, de las diferencias entre el norte y el sur de Brasil, las diferencias en cuanto a desarrollo de una ciudad y otra, la tenencia de la tierra, algo más o menos parecido está intentando hacer el socialismo del siglo XXI con Colombia, donde la cosa sería muchísimo más grave, porque estamos hablando de una guerra en desarrollo desde hace años, más todo el tema del narcotráfico. En Chile, ¿qué se utiliza? El tema de las viejas, de los viejos problemas no resueltos luego del gobierno de Allende y del gobierno de Pinochet. Entonces ahí todavía hay cosas no resueltas. Bueno, se utiliza eso para dividir, cosas que están haciendo en España también. Desenterrar el tema de las divisiones de la guerra civil para llevarlas al presente y convertirlas en un problema. En México, López Obrador, AMLO, llega con ya con una parte del trabajo hecho, porque siendo México una sociedad colectivista, siendo México una sociedad corporativista, un estado corporativo con parcelas muy bien repartidas, parcelas de poder, con el narcotráfico ya apoderado de las estructuras fundamentales del poder político, policial y militar, y social y empresarial, pues AMLO no llegó a implantar el modelo, sino a gestionarlo, porque el modelo llegó primero que él. Efectivamente, las cosas ahí son distintas. Pero este sujeto que además ha prestado su territorio para que el origen del sistema del socialismo del siglo XXI, que es Venezuela, empiece a hacer su labor de solidificación del sistema chavista con estas negociaciones entre el régimen criminal y su oposición falsaria. Pues, ¿qué ha pasado? Ha pasado que el señor se ha dispuesto a hacer unas estupideces, una mayor que la otra, y pareciera que no hay quien se la rebata. Hay que rebatirle. El socialismo del siglo XXI tiene un grave problema. Dentro de los antídotos y las vacunas y el tratamiento, al socialismo del siglo XXI se le combate desmintiéndolo, tumbándole la argumentación. Por supuesto, cuando están incipientes, ya cuando están fuertes en el poder, lo que queda es plomo, ¿no? Pero es necesario siempre desmentirlos y dejarlos al descubierto. Fíjate este caso, ¿no? El tema de López Obrador intentando exacerbar ese socialismo del siglo XXI de AMLO, que intenta exacerbar el tema indigenista y unas supuestas reivindicaciones y unas deudas que España le tiene. Siempre buscando pelear, ¿verdad?, con los conquistadores. Porque debe ser que él es, yo no sé de qué etnia es él, porque Andrés Manuel López Obrador, son los dos nombres, los dos apellidos son completamente españoles.
Sin embargo, él tiene la santa cachaza de hacer algo como esto que hizo hace ya un tiempo. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Dice Andrés Manuel López Obrador que España le tiene que pedir perdón a México por todo lo que hicieron. Es decir, el tipo se está yendo a lo más remoto de la historia de su país y del mundo para exigirle cuentas a el imperio que él dice destruyó a su país. Y habría entonces que preguntarle, ¿existía México como nación? Eso existía como nación antes de llegar a los españoles. Porque él hoy se dice orgulloso mexicano, como lo son todos los mexicanos que quieren muchísimo a su patria. Pero ellos se dicen mexicanos, no se dicen aztecas, ni se dicen toltecas, ni se dicen olmecas. Se dicen mexicanos. ¿Y qué es México sino una invención territorial y además estatal? Como Estado-nación, sino una invención de España. Está hablando el señor Andrés Manuel López Obrador en algún idioma aborigen de esos aborígenes que él pretende, cuyo sentir pretende él interpretar. ¿Y por qué no habla en su idioma? Porque evidentemente el español es la lengua principal de México. Por lo menos de las clases privilegiadas, de las clases mayoritarias, de la población mayoritaria. Y si me van a decir que es el idioma de las clases privilegiadas, entonces habría que concluir que el señor Andrés Manuel López Obrador no representa al pueblo llano, sino a las clases privilegiadas, porque él habla español. No sé, digo yo. Sin embargo, por supuesto, el señor le escribió al Papa y le escribió a el rey de España. El Papa es comunista. Me imagino que el Papa lo llamaría por teléfono y le contestaría, no lo sé. Pero entiendo que el señor se queja porque el rey de España no le contesta. Miren. Que hasta podríamos poner la hora de manera respetuosa y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla. La filtran y empiezan los ataques a mi persona y al gobierno de autoridades, de intelectuales pro-monárquicos. Intelectuales pro-monárquicos. Bueno, en principio no fue el reino de España, ni la monarquía española, ni el gobierno de España, ni las instituciones españolas las que filtraron la existencia de esa carta. Fue él mismo. Acabo de ver el video donde dijo que había mandado una carta. Y si él dijo que había mandado una carta, no creo que tenga, y es la carta de un jefe de Estado hacia otro jefe de Estado, a menos que sea un informe confidencial, nada de malo tiene hacerla pública. Todo lo contrario, creo que era una obligación hacerlo. Pero bueno, este es un señor bastante limitado. Pero el señor va a más. El señor va a más. El señor ahora decidió que no solamente le va a exigir a
España que haga, y a la iglesia que hagan resarcimiento. Él, por cierto, es católico, eso es para variar. Que hagan actos de contrición, pidan perdón y además paguen reparaciones. Sino que ahora las ha emprendido contra los Estados Unidos y ha decidido que va a demandar a los Estados Unidos. Fíjense esto que vamos a ver a continuación. ¿Esto de qué se trata? El señor López Obrador ha decidido que él va a demandar a los fabricantes de armas de los Estados Unidos por ser causantes, imagínate tú, causantes de más de 17,000 muertes. Como si los fabricantes de armas se fueron con las armas a disparar y a matar a 17,000 personas. Imagínese usted, ¿no? Las claves de esta demanda de López Obrador son las siguientes. Mira, el tipo pretende, representando al gobierno mexicano, demandar a fabricantes y distribuidores de armas en un tribunal federal de los Estados Unidos con el argumento de que sus prácticas comerciales negligentes e ilegales han provocado un gran derramamiento de sangre en México. Con esta demanda, este personaje espera una compensación económica millonaria por parte de las empresas, al menos 10,000 millones de dólares. Es decir, el señor pretende que ante la incapacidad propia por generar condiciones para la producción, para la productividad y para la inversión extranjera, pretende que España y los Estados Unidos le paguen indemnizaciones para con eso tener dinero. ¿Para qué? Bueno, para robárselo, ¿para qué más va a hacer? Esto, bueno, imagínese usted, cuando usted ve estas cosas, ¿qué puede pensar? ¿Contra quiénes es la demanda? Contra los fabricantes de armas. Esta demanda fue presentada contra algunos de los mayores fabricantes de armas, Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA Corp, Colt Manufacturing Company y Glock Incorporated Interstate Arms. Es decir, todo el que haga armas allá, el tipo ha decidido que le va a meter la cachaza. Imagínese usted lo que hay, ¿no? Pero, además de esto, es necesario revisar algunas cifras que están dentro del objetivo de la demanda, porque el señor dice que su objetivo es poner fin a los daños masivos que causan los acusados al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los carteles de la droga y otros criminales en México. En cifras, dice el gobierno mexicano que ellos han calculado que el 70% de las armas traficadas al país provienen de Estados Unidos, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, según la Cancillería, al menos 17,000 homicidios del 2019 estuvieron vinculadas con dichas armas. Es decir, ellos han calculado que son las armas de los Estados Unidos, vendidas por los Estados Unidos, las que han causado todos los problemas en ese país. Yo les digo sinceramente que a veces uno no sabe ni qué pensar, porque uno dice, bueno, pero esta gente, estos tipos tendrán cerebro, les funcionará. Porque, a ver, vamos para lo siguiente. Las empresas fabrican las armas. Esas empresas, al fabricar las armas, para poder llegar a otro país, deben tener permiso de importación. Por lo tanto, si las armas entraron legalmente a México, fue porque el Estado mexicano permitió su ingreso legalmente. Pero si dichas armas entraron ilegalmente a México, evidentemente los fabricantes poca culpa tienen. Porque quien debe cuidar el territorio mexicano es el Estado mexicano, no los fabricantes de armas. Si alguien ingresó ilegalmente ese volumen de armas a México, la responsabilidad recae sobre el Estado mexicano, que es incapaz de cuidar sus fronteras y sus aduanas. Eso no hay que ser jurista para saberlo, nada más hay que utilizar la lógica. Pero además de eso, ¿quiénes usan las armas? Mexicanos, los carteles de droga mexicanos. Si este tipo quiere que se acabe la muerte, ¿por qué no combate a los carteles de la droga mexicanos? O sea, es una buena pregunta. ¿Los combate? No. El tipo, cuando captura al hijo del Chapo Guzmán, que es el heredero del cartel del Chapo, el tipo lo libera. ¿Por qué? Porque él quiere evitar un baño de sangre. Miren lo que el tipo dijo. Para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida
si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Entonces la pregunta es la siguiente: si él tiene derecho a demandar a los fabricantes de armas en los Estados Unidos por las muertes que en su país han causado dichas armas, ¿no tendría derecho los Estados Unidos a demandar a México por las consecuencias que la droga que los carteles mexicanos venden en los Estados Unidos causa sobre la población? No es el mismo razonamiento. Es el mismo razonamiento. Si es que vamos a razonar. Ahora, si lo que vamos a escuchar estupideces, obviamente el tipo habría que darle la razón, porque solamente un estúpido sería capaz de darle la razón a un petimetre como el López Obrador. O sea, es que hasta desde el punto de vista del análisis lógico, el tipo pierde. ¿Cómo es eso? Que la cabeza del principal cartel del narcotráfico solicitado por los Estados Unidos y cuyo padre está preso ya en una cárcel gringa, lo capturas en tu territorio y tú decides soltarlo. Entonces te podrían decir en el tribunal, bueno, los estimados señores abogados que van a defender a las empresas armamentísticas, está sencillo, llévense este programa y córtenlo y preséntenlo, porque nada más viendo cómo el tipo soltó el principal causante de las muertes en el norte de México, evidentemente se queda perfectamente claro que lo que ocurre en México, las muertes que ocurren en México, no es porque las armas se fabrican, sino porque el Estado mexicano es incapaz de controlar lo que está ocurriendo con el narco, mucho más el Estado mexicano con este sujeto a la cabeza. Son cosas básicas, son cosas que se revisan y quedan perfectamente claras. Son cosas que no hace falta darle mucha vuelta. Pero lo que pasa es que el socialismo del siglo XXI es así, insensato, manipulador, groseramente manipulador y embustero. El ir a contra las armas, contra los fabricantes de armas. Bueno, si lo dejan, el tipo va a demandar a los fabricantes de vehículos por causar accidentes y demandará a los, qué sé yo, a los fabricantes de medicina por no curar a la gente y demandará a los médicos por las muertes por no salvar más vidas. No, estamos hablando de un tipo cuyo coeficiente intelectual es inferior a la ambición de hacer el ridículo, al ánimo por hacer el ridículo, con este tipo de argumentaciones. Pero entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué estos tipos no les hacen esas preguntas? ¿Por qué estos tipos no los cuestionan? ¿Por qué estos tipos no les tumban las mentiras? Bueno, cuando uno se pone a ver los esperpentos que acuden a las ruedas de prensa del señor López Obrador, uno más o menos entiende por qué el señor se atreve a tanto. El señor se atreve a tanto porque mira la catadura de gentuza, disfraces de periodistas, falsarios y prostibularios mexicanos arrastrados, narcocomplacientes, pobres diablos, indigentes del pensamiento, que acuden a las ruedas de prensa de López Obrador. Mírame esto. De verdad, y ustedes como un corredor keniano, o sea, realmente lo hemos visto ni siquiera con un resfriado. Yo nunca lo he visto a usted bostezar, por lo menos aquí en las mañaneras, y eso es un ejemplo, yo creo que para todos. Yo quiero agradecerle el alto honor de permitirme estar en estos ejercicios de comunicación circular ya por 2 años. ¿Qué hace el presidente para hacer con tan poco mucho? Me dijeron esto: Mari, dale un abrazo al señor presidente. Y les dije, me canso ganso que sí se lo doy. Pues si me permite, se lo puedo dar. A ver, venga. ¿Verdad? Gracias, señor presidente. Muy amable. Bueno, a esta se le quedó el testículo del tipo en la mano. No, una cosa impresionante. Una cosa impresionante. Entonces pregunto yo, ¿eso es periodismo? Esto es periodismo. Esta vaina es periodismo. Dime tú. Esto que está aquí. Periodismo. ¿A usted le parece lógico que un periodista vaya a una rueda de prensa
a darle abrazos arrumacos al presidente de la República y que el presidente salga allá con la manito muerta, ¿ves? Oye, pero qué despropósito, de verdad. Qué cosa tan vergonzosa. Y las preguntas, ¿quién las va a hacer? ¿Quién las va a hacer? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con todo esto, estimados amigos míos y estimados amigos mexicanos? ¿Qué es lo que está ocurriendo con todo esto? Que por esta razón, por este tipo de esperpentos de la comunicación, había uno que estaba hasta vestido como un payaso, imagínese usted. Bueno, tiene razón. Por este tipo de esperpentos es que están surgiendo plataformas como esta. Es por eso que cuando la gente va a buscar opinión, y se lo voy diciendo, amigos mexicanos, se lo voy diciendo porque vengo del futuro, ¿no? En Venezuela acabaron con todos los medios de comunicación de dos maneras: o los cerraron directamente o compraron a sus propietarios y los convirtieron todos en cajas de resonancia de la línea oficial del régimen. ¿Qué le quedó? ¿Qué nos quedó a los que no queríamos estar en eso? O irnos del país. Algunos fueron asesinados, otros simple y sencillamente decidieron callarse para no meterse en problemas, y otros seguimos corriendo los riesgos. Algunos decidieron no colaborar y salir a abrazar como hace este bicho. Entonces, viendo las cosas de esta manera, esta es la razón por la cual termina refugiándose la opinión libre, la información transparente, la crítica a donde tiene que criticarse, los desmentidos, el combate a la mentira, el combate a las líneas informativas impuestas, al periodismo falsario, prostibulario y narcocomplaciente, termina refugiándose en plataformas como YouTube, mientras nos permitan, y en otras plataformas también, en las redes sociales. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente los que tienen acceso a las ruedas de prensa de los tipos hacen esto. Se le tiran encima al presidente, ¿verdad? Para jamonearlo, para darle arrumacos y todo lo demás. Para jalarles mecate, para sobarlos. Unos sobones de verdad. Una cosa vergonzosa. Es que nada más verlo da vergüenza. La labor de un periodista es decir al presidente: deme un abrazo. O sea, tienen déficit de afecto, es la vaina. Impresionante. Yo trato a veces yo lo veo con regularidad. Yo estoy pendiente de lo que el tipo hace, porque yo sé que en estas nuevas variantes del socialismo del siglo XXI son más letales que las anteriores. Lo de México ya iba a una velocidad que uno decía: oye, está difícil esto. Lo de España lleva una velocidad que uno dice: bueno, van a todo tren. Lo de Perú es de infarto. En Perú el tren se quedó sin freno, compañero. Soba, mire, fue. Cuando tú vienes a ver, los tipos ya llegaron, ya se fueron. Increíble. ¿Para dónde va esto? No lo sé. Pero no va por buen camino. En el siguiente segmento vamos a conversar, como todos los martes, con Nitu Pérez Osuna. ¿Qué está pasando con las revelaciones que han salido de la computadora del guerrillero Gentil Duarte sobre las FARC en Venezuela y sus pactos con el régimen de Maduro? Vámonos para el siguiente segmento a conversar sobre eso y muchas otras cosas más con Nitu Pérez Osuna. Vámonos para allá. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad. Resistencia por la paz. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.